Buenas tardes, mi nombre es Mireya Salazar Huitrón y el día de hoy les presentaremos el tema de difracción de rayos X. Vamos a empezar con lo que son los fundamentos. Los rayos X se descubrieron en 1895 por el físico alemán Röntgen y recibieron ese nombre porque se desconocía su naturaleza en ese momento. En 1912 se estableció de manera precisa la naturaleza de los rayos X. En ese año se descubrió la difracción de rayos X en cristales y ese descubrimiento probó la naturaleza de los rayos X y proporcionó un nuevo método para investigar la estructura de la materia de manera simultánea. Como nos dice, por su descubrimiento fue galardonado en 1901 con el Premio Nobel de Física. Los rayos X son radiación electromagnética de la misma naturaleza que la luz, pero de longitud de onda mucho más corta. La unidad de medida en la región de los rayos X es el Angstrom, que es igual a 10 a la menos 10. Cuando un haz de rayos incide en un material sólido, parte de este haz se dispersa en todas direcciones a causa de los electrones asociados a los átomos o iones que se encuentran en el trayecto, pero el resto del haz puede dar lugar al fenómeno de la difracción de rayos X, que tiene lugar si existe una disposición ordenada de átomos. La difracción de rayos X puede revelar la naturaleza mineralógica de las fases presentes en el sólido. El principio es que un haz de rayos X penetra en la muestra y luego es difractado por los planos cristalinos que contienen en la muestra. El ángulo y la intensidad de la difracción son características de una estructura cristalina. Como se ve en la pantalla, tenemos lo que es el tubo de rayos X, que es de donde aquí parten los rayos, que pasa por un cristal. Al pasar por este cristal, estos rayos se dispersan en varios puntos, creando una imagen o una película fotográfica. Dentro de este tema tenemos lo que es el espectro continuo. Los rayos X se producen cuando una partícula cargada eléctricamente con suficiente energía cinética es frenada rápidamente. Los electrones son las partículas utilizadas habitualmente y la radiación se obtiene en un dispositivo conocido como tubo de rayos X. Los rayos X emitidos consisten en una mezcla de diferentes longitudes de onda y la variación de intensidad con lambda depende del voltaje del tubo. En la figura que vemos en pantalla se muestra el tipo de curvas obtenidas. La intensidad es 0 hasta cierta longitud de onda llamada límite de lambda, rápidamente hasta un máximo y entonces decrece, sin un límite abrupto en la parte de larga longitud de onda. Esta radiación se denomina radiación continua blanca, pues está formada al igual que ocurre con la luz blanca, pero por muchas longitudes de onda. Aquí tenemos también otra imagen de lo que puede ser el espectro continuo, que como vemos no tiene espacio alguno. Interacción de los rayos X con la materia, difracción. La interacción de los rayos X con la materia esencialmente ocurre mediante dos procesos, que es que algunos fotones del haz incidente son desviados sin pérdida de energía, constituyen la radiación dispersa exactamente con la misma lambda que la radiación incidente, que es la que origina el fenómeno de difracción. Y los fotones pueden sufrir una serie de choques inelásticos al incidir sobre un blanco y su energía incrementa la temperatura de la muestra o da lugar al fenómeno de fluorescencia. ¿Bajo qué condiciones
el haz de rayos X será difractado. Un rayo difractado puede definirse como un rayo compuesto de un gran número de rayos dispersados que se encuentran mutuamente. La difracción es, por tanto, esencialmente un fenómeno de dispersión. Los átomos dispersan la radiación incidente en todas direcciones y en algunas direcciones los rayos dispersados estarán completamente en fase y por tanto se refuerzan mutuamente para formar rayos difractados. Los métodos experimentales de difracción. Todo experimento de difracción de rayos X requiere una fuente de rayos X, la muestra que se investiga y un detector para recoger los rayos X difractados. Dentro de este marco de trabajo, generalmente las variables que caracterizan las diferentes técnicas de rayos X son radiación monocromática o de lambda variable, la muestra monocristal, polvo o pieza sólida, que es la que vemos aquí en esta parte, y el detector, contador o fotográfica, que es en esta parte. Lo que crea un método, que es el de rotación, oscilación o difractómetrico. Bueno, estas son las técnicas de difracción más importantes. Y en la figura se muestra un difractograma típico. Las intensidades se toman como alturas de los picos o, para trabajos de más precisión, las áreas. Al pico más intenso se le asigna un valor de 100 y el resto se rescala respecto a este. Mi nombre es Vanessa Rodríguez Méndez y yo les voy a presentar el difractómetro convencional. Primeramente veremos qué es el difractómetro convencional. Un difractómetro convencional es un instrumento utilizado para medir la difracción de un haz de radiación incidente sobre una muestra de un material. Los difractómetros se emplean para los experimentos de difracción de rayos X y difracción de neutrones. Se conforman por tubos de rayos X. Un tubo de rayos X convencional, como el que se muestra en la figura, está compuesto básicamente por un ánodo y cátodo, alojados en una cavidad donde se ha practicado vacío. Esta cavidad suele ser una ampolla de vidrio y el proceso de producción de rayos X se da al emerger electrones del cátodo e impactar en el ánodo. El ánodo, también conocido como blanco o anticátodo, se encuentra generalmente formado por una pieza de cobre en un blanco de tungsteno o molibdeno. El cátodo, compuesto por un filamento metálico, es calentado por una corriente eléctrica, lo que imparte calor a sus átomos y genera una nube de electrones libres en su superficie. Para generar esta nube es necesario que el filamento alcance temperaturas muy elevadas, por lo que, aprovechando su alta temperatura de fusión, el filamento suele también ser de tungsteno y la cantidad de electrones en la nube dependerá de la corriente en un filamento. Un tubo de rayos X también es una válvula de vacío utilizada para la producción de rayos X emitidos mediante la colisión de los electrones producidos en el cátodo contra los átomos del ánodo. Se conoce como tubo de rayos X al lugar físico donde se genera esta radiación electromagnética mediante un proceso en el cual los electrones acelerados son frenados al colisionar contra un material blanco. En los generadores de ánodo rotatorio, el área donde golpean los electrones se renueva continuamente porque el ánodo está rotando continuamente. En este caso se puede aplicar potencias más altas y por lo tanto se pueden obtener intensidades de Rx más altas. Los rayos X, como otros tipos de radiación electromagnética,
pueden generarse mediante fuentes de radiación sincrotrón. Las ventajas más importantes de la radiación sincrotrón es su amplio rango de longitudes de onda y su elevada intensidad. Para entender un poco mejor el punto 3, la radiación sincrotrón es la radiación electromagnética generada por partículas cargadas, tales como electrones, que se mueven según una trayectoria curva a alta velocidad, una fracción apreciable de la velocidad de la luz, en un campo magnético. Cuanto más rápido se mueven los electrones, más corta es la longitud de onda de la radiación. Existen 4 tipos de detectores: proporcionales, Geiger, de centello y semiconductores. Los contadores proporcionales consisten en un cilindro metálico lleno con un gas que contiene un fino alambre metálico, que en este caso es el ánodo, a lo largo de su eje. La mayor parte de los Rx que entran en el cilindro es absorbida por el gas, y esta absorción va acompañada por la ionización del gas, produciéndose electrones que se mueven por la acción del campo eléctrico hacia el ánodo, mientras que los iones positivos se mueven hacia el cátodo, obteniéndose una pequeña corriente eléctrica. Los detectores de centello. En este tipo de detector, la radiación X se hace incidir sobre un material fluorescente. El flash de luz producida pasa a un fotomultiplicador, donde arranca un número de electrones, obteniéndose al final un pulso del orden de voltios. Los detectores semiconductores se han utilizado tanto como los Rx causan una excitación originando electrones libres en la banda de conducción y huecos en la banda de valencia, manteniendo un elevado voltaje entre las caras opuestas del cristal. Se crea un pequeño pulso en un circuito externo que es amplificado hasta el orden de milivoltios. El detector PSD. Este tipo de detector permite determinar la intensidad de varias líneas de difracción de manera simultánea. Es especialmente útil en medidas a temperatura variable en las que es necesario obtener el difractograma en el menor tiempo posible. La mayoría de los detectores de radiación presentan un comportamiento similar. La radiación entra en el detector e interacciona con los átomos de este. Tiene dos características. El fruto de esta interacción, la radiación cede toda aparte de su energía a los electrones ligados de estos átomos. Se libera un gran número de electrones de relativamente baja energía que son recogidos y analizados mediante un circuito electrónico. En los detectores de semiconductor, los detectores sólidos presentan mayor densidad que los líquidos o gaseosos. Esto permite reducir el tamaño del volumen activo. Los detectores de centello tienen eficiencia baja y resolución pobre. Los detectores de estado sólido emplean materiales semiconductores que tienen 3 ventajas, que sería la mejor resolución, una respuesta rápida y lineal, y la versatilidad geométrica. La muestra y portamuestras. En un difractómetro convencional, la muestra se mantiene en posición horizontal y se rota para minimizar los efectos de orientación preferente y favorecer la orientación de los cristales al azar. El portamuestras convencional tiene una profundidad de 1 milímetro y es adecuado para muestras del orden de gramos. El porta de bajo fondo es un cristal con una cavidad de 50 micras para pequeñas cantidades de muestra. El porta de retrocarga permite minimizar los efectos de orientación preferente. También es posible el uso de capilares que permiten trabajar en transmisión. Otro punto son las ventanas y monocromadores. El monocromador consiste en un par de colimadores y en un elemento dispersante. Los colimadores normalmente consisten en una serie de placas o tubos de metal poco espaciados que absorben todos los haces de radiación excepto los paralelos. Por otra parte, el elemento dispersante es un cristal simple montado sobre un
goniómetro o sobre una placa rotatoria que permite la variación y determinación precisa del ángulo θ entre la cara del cristal y el haz incidente colimado. La ventana de divergencia se coloca en el camino del haz incidente antes de la muestra, limitan la divergencia del haz incidente y por tanto el área iluminada en la muestra. Su principal función es disminuir el background, aunque a costa de disminuir la intensidad de los haces difractados. La ventana de dispersión se coloca inmediatamente después de la muestra. La ventana del detector se coloca antes del detector. Cuanto menor es su abertura, mayor es la resolución obtenida, pero menor la intensidad obtenida. Las ventanas Sawyer consisten en un conjunto de finas placas metálicas paralelas al circuito del difractómetro. Estas placas eliminan una gran porción de rayos inclinados respecto al plano del círculo del difractómetro. El monocromador secundario, el más utilizado, es de grafito. Consiste en un cristal orientado de manera que la difracción se produce únicamente para lambda determinada. Debe ser mecánicamente resistente. La intensidad difractada debe ser elevada para reducir la pérdida en lo posible. El carácter de mosaico debe ser pequeño para reducir la divergencia. La superficie se curva para enfocar el haz difractado en un área pequeña. Y como vemos en la imagen, se pueden ubicar los 4 puntos que acabamos de ver: el monocromador secundario, la ventana del detector, ventana Sawyer y la ventana de divergencia. Las cámaras de temperatura y presión variables. En este también es posible obtener datos de difracción de Rx variando las condiciones de temperatura o presión, y en estos casos es especialmente importante el registro de los picos de difracción de la manera más rápida posible, para lo que son especialmente adecuados los detectores tipo PSD. Entre las aplicaciones de este tipo de equipos se encuentran el estudio de reacciones químicas, transiciones de fase, estudios de disoluciones sólidas, expansión térmica y crecimiento de grano, entre otras. Buenos días, mi nombre es Francisco Javier Ortega González y les hablaré sobre los elementos que componen el diagrama de difracción de rayos X. Diagrama de difracción de rayos X. Este recolecta los datos más importantes a partir de un difractograma. Estos son los siguientes: posición de picos, expresada en valores de θ y 2θ. Intensidad de pico. Las intensidades se pueden tomar como alturas de los picos o, para trabajos más precisos, las áreas. Al pico más intenso se le asigna un valor de 100 y el resto se le rescala respecto a este. Perfil de pico. Aunque sea menos utilizado que los anteriores, la forma de los picos también proporcionan información útil sobre la muestra analizada. Posición de los picos de difracción. Para este es necesario una relación general que prediga el ángulo de difracción para cualquier conjunto de planos. Esta relación se obtiene combinando la ley de Bragg y la ecuación para el espacio aplicable al cristal particular del que se trate. Por ejemplo, para el sistema cúbico es la siguiente ecuación: seno al cuadrado de θ igual a lambda al cuadrado sobre 4a al cuadrado por h al cuadrado más k al cuadrado más 1. Esta ecuación predice para la longitud de onda particular y un cristal cúbico. Intensidad de los picos de difracción. Hay 6 factores que influyen en la intensidad relativa de líneas de difracción. Por ejemplo, está el factor de polarización. Aunque los electrones dispersan
los rayos X en todas direcciones. La intensidad del haz dispersado depende del ángulo de dispersión. El segundo es factor de estructura. La dispersión de rayos X por un átomo es la resultante de la dispersión por cada electrón. El tercero es factor de multiplicidad. Consideremos, por ejemplo, la reflexión de 100 de una red cúbica. En una muestra policristalina, algunos de los cristales estarán orientados de manera que se produzca la difracción de 100. El factor de multiplicidad P se define como el número de permutaciones de posición y signo de más o igual a H más o igual a K más o igual a 1 para planos que se obtienen los mismos valores de D y F al cuadrado. El factor de Lorentz incluye ciertos factores trigonométricos que influyen en la intensidad del haz disfractado. En primer lugar, la intensidad disfractada es máxima al ángulo de Bragg. El segundo factor geométrico surge debido a la intensidad integrada de la reflexión a cualquier ángulo de Bragg. Depende del número de cristales orientados al ángulo. El tercer y último factor tiene en cuenta el hecho de que para ángulos bajos o aproximados a 180 recogen una difracción de cono mucho mayor, alrededor de 2θ igual a 90 grados. Estos factores se combinan para dar el llamado factor de Lorentz y en él tenemos una ecuación. El factor de absorción tiene en cuenta el efecto de la atenuación de la intensidad conforme a la radiación a través de la muestra. Y el último factor de temperatura. Los átomos no ocupan posición fijas en la red, sino que esta térmica disminuye la intensidad de un haz disfractado que ya degrada la periodicidad de la red en la que se basa la ley de Bragg. Todos los factores anteriores dan lugar a la siguiente ecuación para la intensidad relativa de las líneas de un patrón de difracción. Y pues esta es la ecuación para las intensidades relativas de las líneas de un patrón de difracción. Perfil de picos de difracción. La anchura y la forma de los picos de un difractograma son el resultado de la combinación de factores instrumentales y de factores basados en la microestructura de la muestra. El perfil de línea instrumental se origina en el carácter no estrictamente monocrático, la divergencia de la anchura de las ventanas, etc. La combinación de las muestras al ensanchamiento de los picos se deben fundamentalmente a dos factores, al tamaño del cristal y emisiones. Difracción y sustancias amorfas. Los sólidos amorfos tienen estructuras caracterizadas por una ausencia de periodicidad y solo se mantienen el orden de corto alcance. El resultado es una curva de dispersión de rayos X mostrando 1 o 2 máximos como anchura que pueden llegar a los 10 grados. Obtención de datos variables. Es un experimento ordinario de difracción. Es necesario controlar o establecer los valores de los siguientes parámetros. La potencia del tubo, que a su vez influirá en la intensidad de difracción. Se determina mediante la corriente del tubo, es decir, el flujo de electrones del filamento al blanco, y mediante el voltaje del tubo, es decir, el voltaje aplicado a los electrones que golpean al ánodo.
También es necesario seleccionar la apertura de las ventanas de divergencia, dispersión y de detector. Estas ventanas influyen en la intensidad, la resolución y el background del diagrama. Es necesario establecer los parámetros de medida. El intervalo de barrido se determina mediante los ángulos inicial y final. El tamaño de paso efectúa principalmente a la resolución. En general, a menor tamaño de paso, mayor resolución. Por último, el tiempo del paso influye en la relación intensidad sobre ruido. Gracias. Mi nombre es Lisbeth Reyes García y yo les voy a explicar la aplicación de la difracción de los rayos X. Identificación. Una fase cristalina dada siempre produce un patrón de difracción característico. Para la identificación cualitativa se usa la Powder Diffraction File. Esta base de datos contiene datos de DEI, además de información cristalográfica y bibliográfica para gran cantidad de fase cristalina. Pureza de muestra. En una mezcla de compuestos, cada fase cristalina presente va a contribuir al patrón de difracción de rayos X global. También es utilizado para identificar impurezas, bien sean reactivos que no han reaccionado completamente o subproductos de reacción. Medidas de tensiones. Si la tensión no es uniforme, hay zonas con espacio mayor de la ausencia de tensión y zonas con espacios menor que la ausencia de tensión, produciéndose un ensanchamiento del pico de difracción, que es el resultado observado experimentalmente. Análisis cuantitativo. Los métodos de análisis cuantitativos basado en la difracción de rayos X se basa en dos grandes grupos: métodos que emplean picos seleccionados y métodos que utilizan todo el difractograma. En el método basado en picos se encuentra el método de difracción-absorción, que se basa en la relación de intensidades de un pico en la fase pura y en la mezcla. Y en el método que utiliza todo el difractograma se encuentra el método de descomposición de difractograma. Este se basa en la separación del difractograma en las difractogramas individuales. Cada componente de la mezcla, una vez separados, se asignan las áreas integradas a cada componente. Determinación de diagramas de fase. La difracción de los rayos X, junto con el análisis térmico y la microscopía, son las técnicas más utilizadas para establecer los diagramas de fase. La determinación de los diagramas de fase mediante rayos X normalmente comienzan con la determinación de los equilibrios a temperatura ambiente. Determinación de estructuras cristalinas. Comienza con la toma de datos con suficientemente precisión en un intervalo amplio de 2 ángulos. La siguiente etapa es el indexado. Los programas más habituales para llevar a cabo el indexado Ito, Treor y Dickball. La siguiente es el ajuste de perfil, el cual permite asignar intensidades, forma y anchura de picos background. Una vez obtenidas las intensidades de las reflexiones, es necesario obtener una aproximación inicial de la estructura. Para ello se puede emplear métodos tradicionales como los de Patterson o directos, así como métodos basados en el espacio directo
Y por último, se realiza de la estructura utilizado el método de Rietveld. Estudio de textura. La orientación preferente es un fenómeno muy frecuente en metales, materiales, cerámicos, películas, semiconductoras y recubrimientos generales. Las texturas más frecuentes son en forma de fibras o en forma de láminas. La mayor de las texturas laminares, sin embargo, solo pueden describirse mediante la suma de un número de orientaciones ideales o componentes de textura. Difracción de rayos X a temperatura variable. La difracción puede realizarse sometiendo la muestra a un programa de temperatura controlado. Seguramente del grado de avance es una reacción química, seguimiento de transiciones de fase, estudio de disoluciones sólidas, determinación de coeficientes de expansión térmica y estudio de crecimiento del grano. Dispersión de rayos X a bajo ángulo. Es una técnica analítica, caracterización estructural de materiales en el rango de los nanómetros. Esta técnica emplea en partículas con un tamaño comprendido entre 0.5 y 50 milímetros en materiales totales como cristales, líquidos, películas de polímeros, microemulsiones, catalizadores, proteínas, virus, etc. Es necesario un haz de rayos X muy fino de manera que puedan ser interceptados sin bloquear la intensidad dispersada.